presidente del consorcio del Puerto de La Plata, fue expositor en la audiencia pública del proyecto del Canal de Navegación Magdalena, estudioso sobre la competitividad de puertos argentinos y la importancia del Canal, del Canal Magdalena justamente por, por ser esto el elemento más importante o clave para la soberanía nacional y no depender del Uruguay. Primero que nada, muchas gracias al Movimiento Federal por la Soberanía Nacional por la invitación. Realmente a mí me tocó en suerte estar en algunas jornadas anteriores, incluso en la del principio, y trabajar bastante intensamente en lo que fue el impulso que se dio desde el campo popular para que se considerara el canal de Magdalena, de la Magdalena, como instancia para incorporar a las vías troncales de navegación argentinas y del Río de la Plata. Sobre el punto, me gustaría que reflexionemos porque eso fue una movida muy interesante que hicimos, que se llegó a lograr incluir en los planes de gobierno esa situación. Quedó definido que ese canal tiene presupuesto, que se va a hacer, etcétera. Pero los pliegos todavía no están. Así que a mí me parece que sería oportuno que empecemos a preguntar por qué todavía no están. Sabemos que estas cosas no fluyen por un canal sin obstáculos. A veces suele haber inconvenientes inesperados, que en este caso pueden ser circunstanciales, fortuitos o administrativos. En el medio hubo varios problemas, hasta lamentablemente falleció un ministro, pero los pliegos deberían ya estar en condiciones de ser presentados para que la licitación se termine de concretar este año y el año que viene se pueda empezar con la construcción de este valioso canal. Así que, bueno, quiero mencionar esto como un punto inicial que me parece fundamental. Creo que tenemos que recuperar la lucha para que el canal no se duerma. Bueno, por otro lado, bueno, aquí se habló bastante claro y creo que es una referencia a Carlos muy precisa respecto de la matriz, la matriz económica, social y productiva que se nos impuso en los años 90. Esa matriz estuvo anudado con varias cosas, estuvo anudado con sistemas diseñados y pergeñados en el consenso de Washington. Estoy repitiendo cosas que ya se han dicho muchas veces, pero bueno, eso nos lleva a que, como eso fue en los años 90, y los tiempos que en ese momento se establecieron para las concesiones, nos lleva a que hoy estemos en un momento crucial, porque estamos precisamente en un momento en donde muchas de esas concesiones se vencen, se terminan, y hay que redefinirlas. Entonces es fundamental, desde mi punto de vista, que ahora las definamos nosotros, y no el consenso de Washington. Que ahora ejerzamos soberanía sobre la definición, que el pueblo ejerza soberanía y ejerza acción popular sobre el propio gobierno que integramos y que nos enorgullece haber llevado a gobernar este país. Pero bueno, presionemos popularmente para que esto se redefina en función de los conceptos que favorezcan fundamentalmente al pueblo argentino. Digo todo esto porque en ese marco se puede encuadrar el tema perfectamente que estamos hablando. Se vencen ahora las concesiones energéticas, se vencen las concesiones de los ferrocarriles, se vencen las concesiones a las terminales portuarias y se venció la concesión de lo que mal llamado hidrovía, o básicamente la empresa que tenía a cargo el dragado y balizamiento del que se llamaba hidrovía del río Paraná. Yo propongo que si vamos a diseñar un sistema en favor no solo de los argentinos, porque convengamos una cosa, como está diseñado hoy este sistema, es una puñalada en la panza del continente que nos están dando el poder global y las multinacionales. Y esto afecta no solamente a Argentina. Nosotros con nuestros hermanos latinoamericanos tenemos un destino común
y ese destino común es posible únicamente si trabajamos unidos, si encontramos los mecanismos asociativos que nos permitan definir políticas y acciones que, que nos pongan en condiciones de competir con este gran poder global para poder determinar nuestros destinos. Entonces, no es solamente para Argentina, es un sistema para mí en donde regionalmente tenemos que estar asociados. Y en ese punto de vista, yo siempre digo que aquí no se trata de privilegiar una zona sobre otra, como tampoco de privilegiar un interés sobre otro, o de privilegiar, y mucho menos de privilegiar los intereses de las multinacionales o de sus socios o de sectores particulares o corporativos de ningún lado. Acá se trata de beneficiar el bien común de los ciudadanos y ciudadanas de Argentina y sus países hermanos. En ese punto de vista, y ya pensando un poco más ingenierilmente, digo, bueno, ¿y qué tenemos? Tenemos un sistema de navegación, tenemos una posibilidad de la gran ventaja de tener un recurso natural que se llama río y que nos da un montón de opciones. Pero es un río, no es ni una hidrovía, ni un canal troncal, ni una vía navegable solamente. El río tiene muchas más dimensiones. El río, por empezar, provee agua potable a un montón de ciudadanos y ciudadanas de la región. El río es recurso natural para la pesca, es recurso natural para el turismo, para el paisajismo, para culturas que se desarrollan. El río sostiene humedales y humedad, que seguramente Benina va a poder explicar mucho mejor que yo, y que si nosotros afectamos ese río de tal manera que tengamos menos agua o el agua se canalice a una zanja de mayor profundidad, seguramente vamos a dejar sin agua las costas y vamos a empezar a tener algunos problemas en ese sentido, como derrumbes. El río es multidimensional. Entonces, cuando pensemos en qué vamos a hacer con el río, en cómo vamos a aprovechar algunas de las dimensiones de ese río, no tenemos que dejar de pensar en todas las demás, que también son cuestiones que son prioritarias para las generaciones presentes y futuras de argentinos y argentinas y hermanos y hermanas de la región. Pero cuando nos ponemos a pensar en el río como una vía navegable o en la dimensión navegable del río, lo tenemos que pensar integrado en un sistema logístico, lo tenemos que pensar en un sistema de transporte, que no sintetiza solamente en el río, que abarca también el sistema multimodal logístico y que pretendemos que sea lo más eficiente posible. Es decir, no generar necesariamente costos ni económicos, ni ambientales, ni culturales, que después que no tengan una mitigación. Entonces, cuando miramos el río con esa óptica, ya me gusta decir, a mí me gusta subirme arriba de un satélite y mirar desde ahí el panorama, y entonces ahí se ve cómo son las trazas, se ve cómo son, dónde están las cargas que se van a transportar a través de ese río, en qué sentido, las cargas que bajan y las cargas que suben, cómo se va a distribuir entre los distintos puntos de ese río, no solamente en una ciudad, sino en todas las necesidades que cubren en todas las instancias. Y en definitiva, de un modo que aprovechemos las bondades que tiene un sistema de transporte que es mucho menos costoso, ecológicamente mucho más amigable con el ambiente, y que lo podemos todavía transformar en mucho más amigable con el ambiente también, y que se puede complementar perfectamente con el sistema ferroviario para llegar a lugares. Por eso la vía troncal navegable no es un problema solamente de las provincias del litoral, es un tema que está en total contacto con la problemática de las economías regionales. Por ejemplo, si exportamos algodón y exportamos limones, o si importamos insumos que van a operar una planta industrial o el consumo de alguna provincia o una ciudad que está alejada, bueno, entrar por vía
fluvial para después transportarlo por vía ferroviaria y hacer la última milla por caminos, digamos, por camión, sería lo más lógico. Bueno, miremos el sistema globalmente, miremos el panorama de esa manera. Y complementando lo que dije antes con esto, digo, me parece que no podemos, como argentinos, aceptar que se realice en el río Paraná una zanja de una profundidad maléfica que termine secando humedales y arrasando con toda la fauna y perjudicando a todo el entorno que está desarrollado a partir de ese río. Entonces tenemos que pensar en una lógica de sistema en donde el dragado, la profundidad que se da a ese sistema sea escalonado. Entonces habrá zonas más arriba que no tienen que tener prácticamente ningún dragado, y zonas más río abajo que sí la requieren, digamos, pero hasta una situación razonable. Últimamente había una discusión porque resulta que el concesionario actual, que tiene en forma medio confusa extendido su periodo de actuación, está absolutamente dispuesto a sobredragar. ¿Qué significa sobredragar? Bueno, quiere garantizar un calado determinado, y si el agua del río Paraná baja, entonces lo que hace es ir más profundo en el barro, digamos. Y eso para mí tendría que tener un límite. No se puede aceptar que por el hecho de hacer que un barco de un calado importante tenga que llegar a la zona de Rosario y Santa Fe, porque ahí es donde va a cargar cereales, y es necesario, bueno, ahí se estaría privilegiando el interés de unos pocos en perjuicio del interés de muchos. Y esa me parece que es la clave de la soberanía. O sea, nosotros, y no se trata, no es un problema ni con los rosarinos, ni con los uruguayos o con los montevideanos. Es un problema con los intereses que están atrás de semejante emprendimiento. O sea, los que benefician en definitiva no son ni los rosarinos ni los montevideanos. Basta con recorrer los barrios de la periferia de ambas ciudades para darse cuenta que muy bien nos le va con semejante flujo de mercaderías. En cambio, hay otros que sí les va muy bien. Entonces ahí tenemos que apuntar a ver cómo se está distribuyendo, cómo se está utilizando la renta de ese sistema. Entonces, desde este punto de vista, ahora estamos en una situación en donde transitoriamente se va a mantener un sistema de dragado mediante algún tipo de concesión a alguna empresa que lo haga, pero durante un año se van a diseñar los pliegos para una nueva licitación. Más allá de idas y vueltas, que la verdad que uno desearía que no fueran tantas, que el rumbo fuera más claro en el sentido de lo que estamos hablando aquí, que no tengamos que tener avances y retrocesos y siempre estar con el temor de que haya algún retroceso en algo, por los intereses que hay en disputa atrás de todo esto. Hoy estamos parados en una situación donde se ha creado un ente de control y gestión, para que esté preparado para administrar el sistema de dragado del canal troncal, que esperamos que incluya también el mantenimiento del canal de la Magdalena, porque, digamos, está claro que el canal de la Magdalena hay que hacer su primer apertura, y después hay que mantenerlo, y además considerar cuál es la profundidad estratégica que ese canal tiene que tener. Ahora después le voy a comentar algo al respecto. Pero si no tenemos un esquema de mantenimiento permanente de eso, bueno, caeríamos en que tenemos el canal, pero en poco tiempo deja de ser tan próspero como esperábamos que fuera. Entonces, este ente que se ha creado es de control y gestión, cosa medio extraña, porque es control y gestión. Lo lógico sería que la gestión no la haga el mismo que hace el control. Y tiene pretensiones en sus enunciados de que se van a controlar varias cosas, a pesar que después la jerarquía de lo que se asigna al ambiente es relativamente poca en el articulado posterior, pero en su enunciado principal habla de que hay varios aspectos que deben ser controlados, no solamente la obra, porque obviamente cuando uno hace una licitación para hacer una obra,
establece determinadas condiciones de obra, de profundidades, trazas, condiciones de inversión, de equipos que deben operar, etcétera, y que, bueno, alguien tiene que verificar que eso después se cumpla. Entonces, ese es el primer tema que hay que controlar. Pero también sabemos que si no tenemos desarrollados sistemas de control de otras cuestiones que no dependen exclusivamente ni del concesionario ni de la unidad de gestión del canal troncal, sino de otros entes como la prefectura, la gendarmería, la aduana, la AFIP, que son en definitiva las que van a controlar migraciones, que van a controlar contrabandos, que van a controlar sobrefacturaciones y subfacturaciones, que van a controlar la seguridad en la navegación, que van a controlar que no haya cuestiones de trata ni nada por el estilo. Bueno, para que eso funcione necesitamos financiarlo. Esos sistemas, si tenemos, digamos, un movimiento como el que normalmente se da por Río Paraná y no tenemos una financiación para los entes que deben controlar todas esas cuestiones, entonces, bueno, lo que va a pasar es que van a seguir moviéndose todas las cosas sin que escapándosenos. Entonces, es fundamental, además de que pensemos, como dije hoy, que el trazado del canal troncal de navegación tenga en cuenta profundidades admisibles según el tramo del río que esté deseando, tratando, también tenemos que pensar que la recaudación que se genera y que por suerte este decreto está diciendo que el que va a operar la recaudación será este ente de control y gestión, también tenga partidas que puedan aplicarse a los sistemas de control, no solo de la obra, sino de todas las otras cuestiones que nos importan a los argentinos. Porque en definitiva, cuando hablamos de soberanía, estamos hablando del gobierno del sistema. Nosotros podemos tener una actividad contratada porque en algún momento no tenemos capacidad de hacerlo por una empresa estatal o privada o extranjera o local. Podemos tener obreros argentinos, uruguayos, paraguayos o suecos. Pero el asunto es quién gobierna y en función de qué, para qué trabajan esas máquinas y para quién trabajan esos trabajadores. Si lo hacen para responder a la economía de sectores concentrados y al beneficio de algunos sectores y algunas multinacionales, o si lo hacen para responder al buen vivir de los ciudadanos de este país y al futuro de este país. Particularmente, dentro de las cosas que dije que también están caducando en este momento, y hay un tema que me parece fundamental y también quiero meterlo en la agenda para ir terminando, que es la cuestión de las concesiones de las terminales portuarias. Aquí se habló muy bien de la importancia de la zona núcleo y de su capacidad exportadora. Se habló de tanto mineral como de agroindustria y cereales, etcétera, y es fundamental. Todos sabemos que es una generación de divisas fundamental para nuestro país y que, bueno, la necesitamos y además para también tener un manejo soberano de esas divisas, ¿no? O sea, esto se va extendiendo, no es solamente todo tiene que tener un manejo soberano. Bueno, otra discusión. Pero además de eso, también tenemos el flujo inverso, que son las importaciones, y también tenemos las exportaciones industriales. Esas importaciones y exportaciones industriales se despliegan a lo largo de toda la costa y además tenemos el movimiento de cabotaje. Desde el Puerto de la Plata en particular, por ejemplo, nosotros despachamos combustible que va a todo el país, tanto río arriba como mar abajo, para decirlo de alguna manera, a todas las ciudades que consumen ese combustible para esa energía básica para su movimiento. Eh, pero en particular, en lo que se refiere a carga contenedorizada y a la carga de cereales, tenemos un problema que depende de lo que hagamos ahora, es el destino que tendremos como capacidad oceánica de nuestro país. Nuestros principales centros de producción, consumo
generación de carga naviera están, obviamente, por una cuestión, por lo que sea, pero bueno, están en la zona núcleo alrededor de Buenos Aires, entre Buenos Aires, Rosario, sur de Santa Fe y un poco extendido sobre Córdoba. Toda la generación de esa carga, eh, si nosotros pretendemos sacarla por las facilidades que tenemos ahora, o sea, la zona de Rosario Santa Fe, y bueno, tendríamos el problema del calado, como dije antes, no podemos entrar con buques de gran calado, y entonces lo que ocurre normalmente es que esos buques salen a media carga para después volver a cargar en un puerto que generalmente está o en Montevideo o en el sur de Brasil, o en Bahía Blanca, en el caso de que sean cereales. Sí, ya redondeo, por favor. En el caso de la carga en contenedores, tampoco sería razonable pensar en que sigue siendo Buenos Aires, porque Buenos Aires y el sur tampoco tienen capacidad para recibir buques de esas características. Si nosotros no damos una señal clara de que vamos a tener un puerto oceánico en el Río de la Plata, las terminales van a mudar a Montevideo y al sur de Brasil. Y entonces Argentina se va a transformar en un país feeder. Esto quiere decir un país que va a tener solamente barcazas y pequeños barcos que llevan sus mercaderías a los puertos importantes de Montevideo y del sur de Brasil para que ahí se transborden a los buques oceánicos. Y eso significa darle la palanca de qué se carga, dónde se carga, cómo se carga, cuándo se carga, quién espera, quién no espera a esos puertos que no estarían en el país. Con lo cual, para terminar, muchas gracias y disculpen lo extenso de mi exposición, pero es imprescindible que también consideremos la necesidad de desactivar el puerto de Buenos Aires como sistema, una, una deuda que tenemos de hace 300 años a lo mejor, pero desactivar el puerto de Buenos Aires para carga de contenedores, transformarlo en un puerto de cruceros, un puerto turístico, lo cual sería muy provechoso para la ciudad de Buenos Aires, y buscar distribuir las cargas entre los puertos de la provincia de Buenos Aires, llamémosle Zárate, Dock Sud, La Plata, para que esa carga pueda ser operada con buques de la magnitud que en pocos años van a estar entrando al estuario. Muchas gracias y disculpen lo extenso de mi exposición.